Buenas tardes, es para mí un placer encontrarme de nuevo con ustedes aquí en mi canal. Esta vez vengo a hablarles de un tema muy interesante que involucra demasiados temas. Por tal motivo intentaré ser un poquito breve para poder tocar todos los temas, ya luego poder de manera más pausada ir respondiendo sus preguntas que me mandan ahí por el canal en la barra de comentarios. Si es que les queda alguna duda, estamos pues obviamente dispuestos para responder las inquietudes que este video genere. El día de hoy vamos a tocar el tema de la constelación de Ofiuco. La constelación de Ofiuco es una constelación muy polémica, quizás porque dentro del zodiaco no es tenida en cuenta. Lo fue hace mucho tiempo, estamos hablando quizás de 3000 años antes de Cristo, cuando en la antigua Babilonia empezó la censura con el tema de Ofiuco. Ofiuco simboliza el tema del cazador de serpientes, o por lo menos así fue considerado en esa época en aquella región. Entonces existían ciertos personajes o ciertas deidades con las que no se identificaba mucho el tema del cazador de serpientes. Entonces se le hizo una censura y se sacó del tema de las constelaciones que ellos adoraban o que ellos de alguna manera contemplaban dentro de su esfera celeste. Muchos años más adelante ya entramos pues en Roma, cuando se continuó pues con el tema de esa censura, ya que durante el momento en que se estableció su calendario se pasó de 13 constelaciones que existían en ese momento a 12 constelaciones. El número 13 para los romanos siempre ha sido considerado de mala suerte, de mal augurio. Por tal motivo, entonces, ellos suprimieron el tema de esa constelación número 13 y se limitaron a manejar solamente 12 dentro de su zodiaco. Zodiaco simboliza rueda de animales, por eso su palabra ¿cierto? Representa este tema. Entonces es curioso porque dentro de ese zodiaco, entonces, o rueda de animales, estaba el serpentario, como fue conocido pues posteriormente esa constelación. El serpentario o portador de serpientes estaba dentro de esas constelaciones, pero fue cambiada en el momento de definir ese calendario romano por la constelación número 12, que es Libra, o no sé si corresponda propiamente al número 12 la constelación como tal, pero en ese momento se limitaron a 12 constelaciones porque ellos, por tema de agüeros o numerología, decidieron dejarlo en ese número 12 constelaciones. Entonces esa constelación Libra, que nada tiene que ver con el zodiaco porque no representan ningún animal, sí representaban una deidad romana. Se me escapa el nombre en este momento, ese dato se los voy a quedar debiendo. Dentro de la investigación que realicé no logré encontrar ese nombre propiamente, pero esta deidad representaba la justicia para ese panteón romano. Entonces ellos eliminaron esta constelación, prescindieron de esta constelación Ofiuco o el serpentario y nombraron a esta Libra para reemplazarlo, y dejando solamente 12 constelaciones en total. Entonces es algo que debemos entender en este momento. Las constelaciones que se analizan, alejándonos pues desde todo punto de vista histórico o oficial, si queremos decirlo, estaríamos hablando de que se conocen 14 constelaciones, las 12 que conocemos en el momento y dos más, donde una es Ofiuco, que es la que estamos hablando en el día de hoy.
Entonces entraríamos a hablar de Asclepio, la leyenda de Asclepio, discípulo del gran maestro Hermes, que en Egipto fue conocido como Thoth, el dios de la sabiduría. Este señor es Asclepio, con sus estudios de herméticos, estudios herméticos, logró, según dice la leyenda, el conocimiento para la sanación, para la regeneración del cuerpo y la sanación, lo que simbolizaba en otros términos la vida eterna o la regeneración total celular del cuerpo, que nos llevaría pues a procesos de longevidad pues bastante altos. Entonces los dioses del Olimpo se reunieron y, preocupados por el tema de que este señor pues estaba parando la muerte, ya la gente no se estaba muriendo, porque este señor lo sanaba no solamente físicamente sino espiritualmente. Entonces los dioses del Olimpo se reunieron y dijeron: no, este señor hay que ponerle un tate quieto, y fue asesinado. Luego de que es asesinado, el dios Zeus, arrepentido por su decisión, decidió asignarle un lugar pues en el panteón y otorgándole un lugar en el espacio. De las constelaciones es de la más grande, inclusive puede llegar a ser mucho más grande que muchas de las constelaciones conocidas como Cáncer o la misma Libra. Es mucho más grande y en realidad se compone de dos sistemas: es el sistema de Ofiuco y el sistema de la serpiente. Entonces, formando una constelación muy especial, porque también nos remite al tema de una realidad espiritual del ser humano. En este caso nos estaremos refiriendo al tema de la sanación, la regeneración y la vida eterna, que se logra a través de la transmutación genética. Entonces, por todos estos motivos, empezamos a entender por qué hay un tipo de censura al tema de esta constelación, porque representa un poder muy especial para el proceso evolutivo espiritual del hombre. La sanación a través del autoconocimiento, que el autoconocimiento se genera, si recordamos en el video anterior, a través del arado, de la preparación de nuestro cuerpo, y para lograr la transmutación, lo que nos llevaría a procesos entonces de regeneración celular y posteriormente a la vida eterna. Obviamente todos estos conceptos pues hay muchas personas que son enemigas. Entonces este tema de la constelación de Ofiuco fue retirada de las constelaciones que conocemos hoy en el zodiaco, dejando solamente, como mencionaba en la parte inicial del video, solamente 12. Dentro de las constelaciones que habíamos hablado, las 14 que nos hablan de una realidad espiritual humana, Ofiuco ocupa la número 13. Dentro de la numerología, el 13 es un número muy especial porque representa al maestro. Entonces esto nos está hablando de que ese maestro, que es el maestro interior, nos proporciona la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos de manera espiritual, física y cuántica, de lograr la regeneración, porque ese símbolo de la serpiente que cambia pieles, de que se regenera, de que se reconstruye, también nos está hablando de un proceso de mirar a un interior que viene de una preparación de tierras que mencionábamos en el boyero, y ahora con un montón de herramientas nuevas plantearnos a nosotros mismos lo que es entonces esa regeneración y esa vida eterna en el espíritu, que nos recuerda también mucho de nuevo las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús, que nos hablaba de todos estos procesos, de la regeneración, de la transmutación y de los procesos celulares de regeneración a través de la luz para lograr la vida eterna. Entonces, dentro de esas 14 constelaciones que estamos hablando, que representan una realidad dentro de la vida espiritual del hombre, y 14. ¿Y por qué 14? Porque el 14 es un número muy especial dentro del entendimiento espiritual del ser humano, porque el 14 representa un número
que les voy a explicar cómo se construye. Se construye a través del 12 más 2. El 12 representa la sumatoria de los 5 sentidos y los 7 chakras. Entonces hay un conocimiento interno, un reconocimiento de nosotros mismos a través de los sentidos que hace posible inteligir el afuera, nuestro entorno, al cual nosotros nos adaptamos. Un segundo paso son esos 7 chakras que nos hablan de una realidad espiritual interna. Son unos puntos energéticos en los cuales se une esta realidad material y la realidad cuántica, energética, espiritual de nosotros. Y más 2, estamos hablando de los puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, que son nuestros ligamentos principales, que son en la parte superior aquí, donde se junta la cabeza con la columna, que es la región del atlas, y la parte inferior de abajo, que es la parte del coxis, donde se junta la parte de las extremidades inferiores con el resto del cuerpo. 14 puntos de nuestro cuerpo que son sagrados, que son formas con las que interactuamos entre los mundos energéticos, físicos, cuánticos, con los que nosotros inteligimos el mundo. Nos hacemos una idea de lo que es el mundo para desde nuestro interior formarnos una idea de lo que es nuestra realidad. Por eso se dice que nosotros mismos construimos nuestra propia realidad. Es debido a eso, al conocimiento de nosotros mismos, que nos da esa opción, la opción de nosotros mismos tomar nuestras propias decisiones, nosotros mismos especializarnos en el conocimiento que a nosotros nos gusta, con el que vibramos. También tenemos la opción de elegir nuestras obras, tenemos la opción de elegir nuestras amistades, tenemos la opción de construir cada día a través de la energía positiva, de la energía conciliadora, la energía de paz y de la armonía. O tenemos la posibilidad también de construir desde otras perspectivas. Entonces ese número 14 nos habla de una realidad espiritual. Recordemos, 5 más 7 más 2. Esa parte nos habla entonces de una correspondencia entre lo que es el universo, cómo nosotros entendemos el universo, y la parte humana desde su interior. Ese número 14, donde entonces a nosotros se nos habla de 12, de una constelación de 12 constelaciones, donde se nos interrumpe de alguna manera un entendimiento del universo, porque de eso se trata todo, de comprender el universo, porque como dice la ciencia hermética, como es arriba es abajo. Entonces nosotros, si nos estamos perdiendo de esa parte de conocimiento puro, que es nuestra relación con el universo, entonces se genera en nuestro interior una descalibración o una desincronización con lo eterno, con esos ciclos universales, vitales, que se representan en nosotros como nuestro reloj biológico. Entonces esa desincronización que se logra a través de la manipulación de esos elementos con los que nosotros nos vinculamos al universo, finalmente lo que termina demostrando es la necesidad tan imperante que tenemos de sincronizarnos de nuevo con las fuerzas universales, con la madre tierra, con los 4 elementos, con la parte más humana de nosotros mismos, que es nuestra sensibilidad, la capacidad que tenemos nosotros mismos de ser humanos a través de la comprensión del otro, que somos nosotros mismos, a través de la solidaridad, a través de la comprensión, de la armonía, de la sinceridad, de la transparencia, a través de todo eso que nos hace humanos y que de alguna manera se nos ha ido olvidando debido a todas esas políticas que nos imponen, que lo que buscan es hacernos desincronizar con esa fuerza universal que nosotros llamamos la fuente, o que otros llaman Dios, o que otros llaman de muchas otras maneras, pero que en realidad representan lo mismo, sin importar su nombre. Representa ese
punto del universo de donde sale toda la vida. Y como nosotros somos seres vivos, entonces significa que nosotros, o nuestra esencia, también sale de allá. Y bueno, entonces por el momento esta parte la dejamos así. Bueno, los invito entonces a que nos metamos en mi computador, donde les voy a mostrar entonces cómo toda esta información se ve reflejada a través de la geomancia espiritual territorial en nuestro territorio antioqueño. Muchas gracias. Buenas tardes, de nuevo aquí en el video número 2 de esta secuencia, pero esta vez desde mi computador. Aquí miramos pues la relación que existe entre la ya mencionada constelación de Ofiuco o el Serpentario con la constelación de Tauro. Entonces vamos a empezar a mostrarles unos elementos que vamos a reconocer desde fotografías y desde el Google Earth, como hicimos en el video anterior. Por el momento entonces voy a empezar mostrándoles y hablándoles de lo que es el batolito antioqueño. Ese tema ya lo tocamos en el video anterior. El gran batolito antioqueño es una formación geológica que existe en el territorio antioqueño, que es de gran tamaño. Es una gran roca que está en el subsuelo de este territorio y que cubre la gran mayoría de este territorio, y esto lo podemos ver en esta siguiente fotografía que tengo por acá. Aquí podemos ver dentro de toda nuestra geología cómo ese gran batolito antioqueño ocupa quizá el mayor porcentaje de territorio del departamento, donde vemos entonces que Medellín es un pedacito pequeño dentro de todo ese gran sistema. Empezamos a notar pues varios sistemas hídricos, por ejemplo el río Atrato, por ejemplo el río Cauca, el río Magdalena, que hacen parte pues de todo ese gran sistema, que entonces ya luego entonces a medida que vayamos desarrollando el video vamos a ir comprendiendo de qué se trata. Entonces esta piedra serpentina, de la cual entonces la piedra del Peñol es una afloración, pero que nosotros vemos en muchos lugares de Antioquia y inclusive en Europa. También encontramos esas afloraciones en algunos lugares de Colombia y unos contados lugares de Europa. Vemos la presencia de esta roca. Tiene unas implicaciones físicas y espirituales muy importantes, porque pues podemos ver en varios estudios que se han realizado por científicos pues reconocidos aquí de la ciudad de Medellín, donde entonces si analizamos cada uno de esos lugares empezamos a encontrar unas relaciones energético-cuánticas con esa conexión con las estrellas que hablábamos en el video anterior. Entonces vemos, por ejemplo, aquí hacemos una relación en años, donde entonces vemos que en ciertos años que dentro de la geología pudieron haber sido determinantes para que se desarrollaran esos picos tal cual son hoy, era debido porque había unas conexiones energéticas cuánticas con las estrellas, debido a unas sincronizaciones que sucedían y que modificaban el territorio. Por ejemplo, aquí entonces empezamos a ver cómo a través de unos elementos matemáticos empezamos a entender unos campos que se generan en esos lugares y unas emisiones de unas energías a nivel cósmico cuántico espiritual, como si estuviéramos hablando de que las estrellas atraen con esta energía a la Tierra o a esta roca, que esta roca en esos puntos de sincronización cósmico cuántica emerge a la Tierra en lugares así como este, que es lo que me parece pues como bastante representativo y bastante simbólico para la vida espiritual y cuántica del planeta, porque entendemos pues que el planeta es un ser vivo
y así como nosotros, el planeta tiene sus puntos energéticos que sirven de relación o de interacción con ese plano energético, que es en realidad de lo que se compone la materia. Que la materia entonces en realidad nosotros la estamos viendo, la palpamos, la sentimos a través de los sentidos, pero hay una realidad energética espiritual que es la que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros discos memoria o chakras podemos manejar o entender. Dentro del planeta también suceden estos elementos. Entonces entendemos que hay una relación de sincronía. De nuevo aquí en el Google Earth, entonces empezamos nuestro recorrido de hoy en el Valle de la Burrá, como lo habitualmente lo hacemos. Entonces vamos a empezar a recorrer ciertos lugares importantes que luego vamos a empezar a entender dentro de una lógica energética. Vamos a recorrer, por ejemplo, el santuario del Alto de la Virgen en Copacabana. Vamos a empezar a encontrar que dentro de este territorio antioqueño encontramos que alrededor de esta zona metropolitana de Medellín y la zona que ya revisamos en el video anterior del boyero, empezamos a encontrar unos elementos de gran altura, como los páramos o como elementos ambientales de gran envergadura y de gran importancia sobre el nivel del mar, y también a nivel ambiental y ordenador del territorio. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver hacia el norte el páramo de Belmira. Podemos ver que es un área territorial demasiado importante. Si no estoy mal, sería el río Cauca. Empezamos a ver cómo entonces, por ejemplo, estamos en otro páramo del Sol de Urrao, Cerro de Frontino, Cerro de San Nicolás. Como podemos ver, son picos donde entonces empezamos a encontrar presencia de esa piedra serpentina. Aquí podemos ver también presencia de toda esta roca dentro de la geografía, y encontramos también lugares muy importantes, porque como por ejemplo en particular este cerro de Caramanta, porque tenemos la presencia de lagunas o de cuerpos de agua que eran utilizados antiguamente como cuerpos ceremoniales. Entonces empezamos a encontrar otros lugares, las cuevas que empiezan a entrelazar ciertos territorios: Cumbre del Mirador, Alto de la Honda, Cerro de la Vieja. Este lugar es muy importante, esto queda en el municipio de Sonsón. Aquí podemos ver su morfología y la presencia de esta roca como una floración dentro de la geografía de esta roca, y vemos que no solamente ahí, sino que La Honda, Morro Piedra, y miramos que los mismos nombres empiezan a representar esos mismos elementos característicos. Por ejemplo, aquí el Cerro Bonifacio, en el territorio del oriente antioqueño, en La Ceja, donde entonces empezamos a ver estos comportamientos que ya los habíamos visto también en el video anterior. Este sería como un primer sistema, como una capa que está rodeando este primer elemento boyero. Luego entonces empezamos a mirar otro elemento en la parte exterior a este sistema que vimos en la primera parte. Entonces empezamos a ver en la frontera entre Antioquia y el Chocó el río Atrato, un cuerpo de agua importantísimo para el territorio. En realidad es un motor de biodiversidad, un motor de energía natural totalmente todo el tiempo, pero que lamentablemente también es bombardeado por el tema pues de las personas que talan los bosques. Entonces empezamos a ver en este otro sistema cómo entonces el relieve empieza a aparecer como unos brotes de piedra serpentina en esta frontera de Antioquia y Chocó. Como les decía, vemos entonces como hay unos elementos que vuelven a aparecer, esta piedra, que empiezan a recorrer el territorio y que se empiezan a comportar de alguna manera como una serpiente. Entonces por acá la serpiente sube, vuelve a bajar,
y empieza a recorrer todo el territorio. Entonces, por ejemplo, acá quiero hacerles pues algo que llama la atención, me llama a mí personalmente mucho la atención, y es que en esta parte entonces teníamos como el recorrer de la serpiente, pero en esta parte entonces empezamos a encontrar que ese recorrido ya empieza a aparecer, a emerger como en cuevas, en cavernas. Entonces en toda esta región empezamos a encontrar un montón de cuevas como que nos representaran que nos empieza a evocar de alguna manera como la boca de esa serpiente que recorre todo este territorio. Entonces estamos hablando de dos sistemas territoriales que empiezan a tener una relación dentro de sí, y ya les vamos a explicar cómo es esa relación. Primero, entender que todos esos puntos que les acabo de mostrar hacen una representación de lo que es todo este elemento. Todos esos puntos están dentro de estos elementos. Esos serían los páramos que les mostré, que rodean todo este sistema. Aquí estaría Medellín y el sistema Boyero. Y aquí entonces empezaríamos a mirar todo el elemento de cavernas que empiezan a conectar ese sistema. Si nosotros vemos entonces el tema de la constelación de Ofiuco, vemos entonces cómo dentro del territorio empezamos a ver todos estos elementos. Aquí inclusive podemos ver cómo la serpiente se movía en esas selvas chocuanas, cómo emergía, cómo luego aquí encontraba un punto alto, luego se metía en la parte de adentro, bien adentro del territorio, para luego volver a emerger con la boca de la serpiente. Entonces, si vemos cómo podemos ver eso en el territorio, vamos a abrir aquí este chulito que tengo preparado para que podamos ver. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo esta constelación se une, todos estos puntos se unen en esta constelación, como vimos anteriormente en el sistema Boyero. Entonces empezamos a ver aquí perfectamente el portador de serpientes y cómo aquí entonces la serpiente empieza a cruzar a este cuerpo del gran portador. Entonces entendemos entonces ahora cómo dentro de este territorio antioqueño, entonces empezamos a ver cómo dentro de este sistema o este nudo que encontramos aquí en Antioquia, donde se cruzan parte de la cordillera central y occidental, ¿cómo representa eso entonces dentro de una perspectiva física o multidimensional, una realidad espiritual para el hombre? Entonces aquí en la pantalla me las he ingeniado pues como para buscarle espacio a todos. Podemos ver entonces cómo dentro de este territorio antioqueño se entiende y se describe otro proceso espiritual, que por ejemplo dentro del entendimiento de la astrología también podemos comprender y mirar cómo todos esos puntos de alguna manera coinciden. Podemos encontrar algunas diferencias, por ejemplo este punto puede no ser tan acá o puede no ser tan allá, pero eso corresponde no a una precisión matemática, lógica, sino a un entendimiento del territorio. Entonces podemos estar hablando no de una precisión absoluta, sino de una precisión que nos representa es dentro del territorio una realidad espiritual, porque podemos ver de que no es una coincidencia, podemos ver que el territorio de alguna manera nos está expresando y nos está hablando en términos físicos de una realidad espiritual. Entonces ese era el mensaje que traíamos para el video del día de hoy, repasando entonces esta segunda constelación de Ofiucos y cómo representa entonces para la realidad espiritual del hombre esa renovación, una regeneración celular, cuántica,
espiritual y también genética, porque venimos con el proceso inicial del boyero que nos hablaba de la transmutación. Entonces, si seguimos en ese proceso de la transmutación, nos lleva al conocimiento interno, pero nos lleva a la sanación, aplicando ese conocimiento de nosotros mismos, y esa sanación nos lleva a otro proceso que significa una regeneración celular o una vida eterna, si lo fuéramos a ver dentro de planos espirituales más elevados. Entonces, les dejo por aquí el video. Los invito a que investiguen por ustedes mismos de qué se trata todo este tema de la geomancia territorial. Los invito a que si tienen alguna duda o que si tienen algún tipo de inquietud, me la dejen abajo en los comentarios, en la barra de comentarios de ahí abajito del video, y esperemos un tercer video que viene la próxima semana con nuevos entendimientos de nuestro territorio y esa relación que tiene con el cosmos, con lo eterno y con lo espiritual de nosotros mismos, en una relación interior, cósmico-cuántica interior. Entonces, los dejo por ahora. Un abrazo muy especial para todos. Muchas gracias por estar aquí cada semana, y les recomiendo que le den un like y que compartan el video si les ha gustado esta temática. Un abrazo para todos y muchas gracias.